Esto pasó hace un par de meses. Tenía 35 años y había sido historiadora de culturas nórdicas por 10 años. Viajé a una aldea costera en Noruega tras recibir una beca para investigar un antiguo asentamiento vikingo. La aldea estaba cubierta de una niebla espesa que me ponía nerviosa. Las casas de madera, con techos de paja, parecían de otro tiempo. Me alojé en una cabaña tradicional, emocionada por descubrir secretos vikingos, pero desde el principio, el ambiente me resultó inquietante. Los primeros días fueron rutinarios. Hice entrevistas con los ancianos del pueblo, quienes compartieron historias de guerreros. Todo cambió la noche que encontré un diario. Estaba a punto de dormir cuando noté algo entre las tablas del suelo. Era un diario antiguo, cubierto de polvo. Las páginas crujían al abrirse, revelando relatos sobre esposas de guerreros caídos que habían desaparecido. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esa noche, mientras leía, escuché un susurro que parecía venir del diario. No estoy segura de si era real o solo mi mente jugando. Intenté ignorarlo, pero no pude. Esa semana pasó con relatos de mujeres desaparecidas, de sombras que recorrían los acantilados. Algo en mi interior me decía que esas sombras eran recuerdos de las esposas. Cada día, la atmósfera de la aldea se volvía más pesada. Escuchaba murmullos cuando caminaba, como si esas mujeres me hablaran. ¿Qué les pasó?, me preguntaba. Quizás todavía estaban allí, buscando respuestas. Sentía que el misterio me envolvía, y mi corazón latía más rápido con cada mirada furtiva, con cada sombra que se movía justo de reojo. No soy supersticiosa, pero las visiones me atormentaban en mis sueños. Despertaba empapada en sudor, con la sensación de ser observada. Las mujeres desaparecidas aparecían en mis sueños, sus rostros llenos de angustia. Intenté encontrar respuestas en los relatos de antiguos guerreros, pero cada vez la confusión se hacía más fuerte. Un día, mientras subía por los acantilados, sentí que alguien me seguía. No vi a nadie, pero mi piel se erizó. Empecé a cuestionar lo que era real. ¿Buscaban ayuda, venganza? No lo sabía, pero una parte de mí sospechaba que la verdad estaba oculta entre sombras. Esa tarde, regresaba a la cabaña cuando escuché una voz clara: «Ayúdanos». Me detuve. No había nadie. Solo la niebla y el acantilado helado frente a mí. ¿Era real o solo una ilusión? La línea entre lo que creía y lo que había olvidado se desvanecía. Mis manos temblaban y el aire se volvía más frío. Me sentí atrapada, como si esas mujeres estuvieran atrapadas en mis pensamientos. Nunca supe realmente lo que le sucedió. La aldea seguía envuelta en su niebla, guardando secretos que no podía desentrañar. Así terminó mi visita, pero las preguntas nunca me dejaron en paz. Capítulo 2. La mañana siguiente desperté más devastada que nunca. La niebla se había intensificado, cubriendo cada rincón de la cabaña. Mis sueños continuaban atormentándome. Las mujeres me miraban con ojos vacíos, y sus susurros cada vez parecían más urgentes. Decidí no ceder al miedo. Necesitaba respuestas. Me vestí rápidamente y salí de la cabaña. El aire helado chocó contra mi cara, y el silencio era ensordecedor. Caminé hacia el pueblo, mi mente fervientemente buscando información que me aclarara las cosas. Tal vez los ancianos tuvieran más historias que contar. Al llegar a la plaza, encontré a un grupo de hombres conversando. Cuando me acerqué, noté que se callaron. Sus rostros se oscurecieron al verme. Sentí una incomodidad creciente. Intenté sonreírles, pero no respondieron. Fue entonces que uno de ellos, una figura robusta con barba gris y ojos penetrantes, se me acercó. ¿Por qué sigues buscando?, preguntó con un tono grave. Solo deseo entender lo que pasó a esas mujeres, respondí, tratando de mantener la calma. Él me miró fijamente. A veces, es mejor dejar las cosas en el olvido. Hay verdades que no deberían ser descubiertas. Su advertencia me aterrorizó. Las sombras cobraron vida en mi mente. Decidí que era el momento de confrontar mi miedo. Fui a la pequeña biblioteca del pueblo, un lugar polvoriento lleno de libros viejos. Busqué documentos que pudieran darme pistas sobre las esposas desaparecidas.
Pasé horas leyendo todo lo que pude, de historias de guerreros a leyendas de mujeres que habían sido sacrificadas. Mientras investigaba, encontré un mapa antiguo. Era un patio de la aldea que indicaba un lugar llamado Cueva de los Lamentos. La leyenda decía que quienes habían sido traicionados buscaban consuelo en esa cueva. Mi curiosidad creció. Debo ir allí, pensé. Al llegar la noche, decidí que sería el momento perfecto. La luna brillaba débilmente detrás de la niebla y un viento frío azotaba el exterior. Empacando solo una linterna, comencé el camino hacia la cueva. Cada paso que daba, sentía que algo me observaba, aguardando entre la bruma. Cuando llegué, la cueva era oscura y profunda. La luz de la linterna apenas iluminaba el camino. Avancé con cautela, mis sentidos estaban alerta. Escuché el eco de un susurro: «Estamos aquí». La voz era familiar. Era una mezcla de las mujeres que había soñado. El frío se volvió más intenso y temí que el aire se volviera más denso a mi alrededor. Cuando finalmente entré más adentro, una figura apareció entre las sombras. Era un rostro femenino, pálido, con ojos llenos de una tristeza infinita. Sentí una punzada de terror. «¿Quién eres?», grité, sosteniendo la linterna como un escudo, y ahí fue cuando lo vi. A su lado, sombras se aferraban a sus pies, emergiendo del suelo como si fueran parte de la roca misma. Me quedé paralizada. «Ayúdanos», repitió. ¿Qué querían de mí? ¿Por qué estaban aquí? No podía retroceder. Las preguntas se acumulaban mientras la cueva se llenaba de susurros agudos. En ese instante, supe que algo profundo estaba a punto de revelarse. Pero el misterio que quería desentrañar de repente se volvió una trampa. Sabía que tenía que actuar, pero la verdad estaba a un paso de mí, y el tiempo se desvanecía. «¿Qué quieren de mí?», musité, mientras la cueva resonaba con ecos de antiguos lamentos. Capítulo 3. Algo se agitó en mi interior. La figura que tenía frente a mí parecía más un eco que una persona. Los susurros aumentaron en su intensidad, como si todas las almas perdidas de la cueva intentaran comunicarse conmigo al mismo tiempo. «Tienes que escuchar», clamó la mujer. Su voz era un lamento, poco más que un hilo de viento, pero contenía una urgencia que no podía ignorar. «¿Escuchar qué?», cuestioné, sintiendo como el miedo se arraigaba en mi estómago. La linterna proyectaba sombras danzantes en las paredes de la cueva, creando rostros deformados y fantasmas del pasado. Lo que pasó, lo que se nos hizo, sus ojos vacíos parecían atravesar mi conciencia, y un profundo dolor se apoderó de mí. El aire se volvió denso, casi asfixiante. «No podemos descansar. Estamos atrapadas, y tú, puedes liberarnos». «No sé cómo ayudar», respondí con voz temblorosa. «Soy solo una forastera». En ese momento, un eco de risa que no era de este mundo resonó a mi alrededor. De repente, las sombras que la rodeaban comenzaron a tomar forma. Una mujer apareció junto a ella, y luego otra, cada una con rostros que reflejaban el mismo sufrimiento. «Tú ya lo sabes», insistieron todas juntas. «Las verdades nunca pueden ser olvidadas». Mi mente estalló con fragmentos de recuerdos que no podía comprender. Me vi paralizada por sus miradas, pero también vi flashes de historias de sacrificios y traiciones que nunca debieron haber existido. «¿Qué pasó? ¿Por qué las traicionaron?», cuestioné, sintiendo que cada pregunta que hacía era un paso más hacia la oscuridad. «Ellos no querían que recordáramos. Nos llenaron de miedo. Nos tomaron a la fuerza». Su respuesta era un eco de un tiempo pasado, una historia repetida que ya no quería cargar. Las sombras comenzaron a avanzar, como si se fueran a envolverme en su frío abrazo. «No te vayas», suplicó una de ellas, extendiendo la mano en mi dirección. Quería huir, pero los pies se me anclaron al suelo. «¿Por qué no me dicen sus nombres?». «Quiero saber», grité, mi voz resonando en la cueva. «Es demasiado tarde», respondió la mujer que había hablado primero. La realidad comenzó a romperse a mi alrededor. La linterna parpadeó, y la luz se volvió inestable. «Tienes que decidir entre lo que deseas saber y lo que es seguro no saber. ¿Estás dispuesta a pagar el precio de la verdad?». Comencé a temer que mi búsqueda de respuestas me llevara a un abismo sin regreso. «¿Cuál es el precio?»,
susurré, el pánico llenando mi pecho. Pero las sombras solo sonrieron, y de pronto, un viento helado sopló a través de la cueva. La luz de la linterna se apagó, la oscuridad me envolvió por completo. Sentí como las sombras se acercaban, no con ira, sino con una insistencia casi desesperada. «Ayúdanos a recordar», gritaron al unísono. Sus voces resonaban en mi mente mientras la cueva se llenaba de recuerdos vivientes, imágenes de sacrificios, desesperación y gritos ahogados. De repente, todo se detuvo. Me encontré un instante suspendida entre el pasado y el presente, y entonces lo vi. En la profundidad de la penumbra, algo brillaba, un objeto que parecía estar esperando ser encontrado. Con mi corazón latiendo fuertemente, empecé a avanzar hacia él, ignorando el eco de las voces que me advertían. «Detente», resonó una voz profunda. Era un eco familiar. Giré, y ahí estaba el hombre de la plaza, mirándome con ojos inquebrantables. «Regresa», ordenó. La urgencia suya rompía con la atmósfera cargada de la cueva. «No puedo», respondí. «Hay algo que debo descubrir». Y mientras el hombre se acercaba, sentí que la historia que había estado buscando me atrapaba cada vez más, y el verdadero horror de la cueva comenzaba a revelarse. Capítulo 4. El hombre avanzó hacia mí, su figura planteando una barrera entre lo que deseaba conocer y el acto de huir. «No entiendes lo que estás haciendo», gritó, su voz resonando en mis oídos. Su desesperación me paralizó, sembrando dudas en mi mente, pero en el fondo, una parte de mí seguía atraída por el objeto brillante que aún podía ver, reluciendo como un faro en la oscuridad. «Déjame en paz», le respondí, mi voz se quebró ante la presión del miedo. Las sombras al otro lado se agitaron, como si presintieran mi inminente decisión. Estaba dividida, una batalla interna entre la necesidad de saber y el deseo de escapar. «Si tocas eso, la verdad te consumirá», insistió. Su mirada se desvió brevemente hacia las sombras, como si al hacerlo presenciara algo que yo no podía ver. «Tú no comprendes lo que implica». «Ellas son», se detuvo. «¿Qué son?», exigí, sintiendo que el aire se volvía más denso y las almas perdidas alrededor parecían tensarse al escuchar la conversación. «Dímelo». «Es irreversible», continuó con un fraseo tenso. «Cada nombre, cada rostro que ves aquí fue borrado para siempre por aquellos que tenían la memoria de sus acciones». Sus palabras me atravesaron, resonando como un eco profundo. Entonces, algunos de los rostros de las sombras comenzaron a tomar forma de nuevo, mostrando sus miedos y sufrimientos, como si esperaran que yo finalmente entendiera. «¿Dónde están los nombres?», entonces, susurré mientras mi voz temblaba. «¿Por qué no puedo recordarlos?». El hombre frenó, desesperación desgarrando su expresión. «Ellas no pueden liberarse sin que alguien asuma su carga. Y tú podrías ser esa persona. Pero el precio es alto, y no hay vuelta atrás». Volvió la mirada hacia el objeto brillando en la penumbra. «Ese objeto es parte de la historia. Lo que desees saber. Pero no puedes tocarlo sin prepararte para sus consecuencias». Las sombras comenzaron a entrelazarse, formando una muralla entre el objeto y yo. De repente, vi lo que parecía un campo de batalla, un eco de espadas y gritos en el aire. Me vi a mí misma como una de ellas, un rostro perdido llenando un vacío de dolor y traición. Algo dentro de mí empezó a romperse. «¿Por qué yo?», grité. «No tengo nada que ver con esto. Soy solo una forastera». «Así empiezan todos, hasta que se convierten en parte de la historia», murmuró el hombre. «Esa es la maldición». Justo cuando creí que no podría soportar más, las sombras se agitaron de nuevo, y un alarido colectivo llenó la cueva, retumbando en las paredes como un llamado a despertar. «Recuerda. Recuerda», resonaron. Mis manos temblaban al acercarse al calor del brillo a unos pasos. «Por favor», imploré, girando de nuevo hacia el hombre, «ayúdame a entender». «No puedo, pero tú sí. Tú eres la llave». Se acercó, y aunque quise negociar, mi curiosidad me empujó cada vez más cerca del objeto, como si una fuerza invisible me guiara. En ese instante, todo se oscureció nuevamente. Las voces se convirtieron en un coro ensordecedor,
clamando con tal intensidad que sentí que me desvanecía. Toma la decisión, la mujer susurró. Hazlo y nunca volverás a ser la misma. Pude sentir cómo la presencia del hombre desaparecía a medida que me acercaba al resplandor, e incluso sentí que era mi última oportunidad de huir de todo esto. Pero la pregunta que llenaba mi mente seguía siendo la misma: ¿qué iba a encontrar si finalmente tocaba ese objeto? ¿Era la verdad o la figura de mi propia destrucción? Las sombras se agitaron a mi alrededor, y el eco de su sufrimiento se tornó un grito ensordecedor. Así que tomé una decisión que cambiaría todo. Con un último suspiro, extendí la mano y como un estallido, todo se volvió blanco. No había vuelta atrás. Capítulo 5. La luz blanca me envolvió y sentí que flotaba. Era como estar en la superficie del agua, sin saber si iba hacia abajo o hacia arriba. Mi cuerpo, que antes estaba temblando de miedo, ahora era ligero y borroso. No sabía si estaba viva o si había cruzado al otro lado. De repente, los colores comenzaron a regresar poco a poco. Me encontré en un paisaje desconocido, extenso y gris, donde el viento parecía resonar con ecos de risas lejanas y llantos profundos. No había ni una sombra. Todo se sentía vacío, pero también lleno de promesas ocultas. A lo lejos, vi figuras que caminaban. Eran mujeres. Algunas llevaban ropas desgastadas, otras estaban en armaduras brillantes. Sus rostros eran familiares. ¿Qué es esto?, murmuré, mirando a mi alrededor. El aire olía a tierra y mar, a la vez fresco y salado, y mi corazón empezó a latir con fuerza. Mientras me acercaba, empecé a reconocer sus rostros, eran las sombras que había visto antes. No pueden ser, pensé. Pero ahí estaban, vivas y reales, hablando entre ellas como si me ignoraran por completo. Caminé entre ellas, pero las mujeres no parecían notarme. A medida que intentaba llamar su atención, sentí una conexión profunda. ¿Por qué no me ven?, grité, sintiendo la desesperación subir como una oleada. Pero solo escuché sus risas y murmullos, como si hablaban de un tiempo que no comprendía. Algunas de ellas empezaron a girar, y sus ojos se encontraron con los míos. El brillo en sus miradas era de reconocimiento. «Ella está aquí. La traemos de vuelta», exclamó una de ellas. Era alta, con el cabello oscuro y trenzado, como una guerrera. «Eres la puerta entre dos mundos. La verdad ha sido despertada». «¿Qué verdad? ¿De qué estás hablando?», pregunté, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mí de nuevo. «Tu historia es parte de la nuestra, y nosotros somos parte de la tuya», respondió una mujer que parecía mayor. Sus ojos eran profundos, llenos de sabiduría y sufrimiento. «Tú debes escuchar. Solo así podremos encontrar la paz que nos han arrebatado». «¿Paz? ¿Qué ha pasado aquí?», inquirí, presionando a las mujeres para que me explicaran. «No entiendo nada», un silencio denso llenó el aire. Las mujeres se miraron entre sí y algo cambió en su expresión. «La batalla no ha terminado», dijo la guerrera de cabello trenzado. «Nuestros maridos cayeron y sus espíritus quedaron atrapados con nosotros. Sin sus nombres, somos sombras. Tú has venido para ayudarnos a recordar». «¿Ayudarlas? ¿Pero cómo?». «No sé nada de ninguna de ustedes», respondí, incapaz de aceptar lo que me decían. La sensación de un destino impuesto comenzaba a cerrarse a mi alrededor. «No tienes que recordar de inmediato», continuó la mujer mayor, avanzando hacia mí. «Solo debes estar lista para enfrentar lo que viniste a buscar. Hay más en ello de lo que imaginas». Sin previo aviso, la tierra comenzó a temblar. Las mujeres se sobresaltaron, y el aire se volvió pesado y caliente. «Escúchanos», gritaron a coro. «Debes elegir tu camino». Con una sensación de urgencia, la tierra se abrió un poco, y vi un oscuro abismo formándose a mis pies. Sentí que algo me empujaba hacia él. «No puedo caer ahí», grité, pero las mujeres ya estaban desapareciendo. En su lugar, el eco de aquel grito colectivo resonaba en mi mente. «Recuerda, era mi momento de decidir. ¿Debía abrazar esa verdad o huir de una historia que no comprendía?». Mientras el abismo continuaba llamándome, sentí que una respuesta emergía de mi interior.
Pero, ¿me atrevería a dar el siguiente paso? Capítulo 6. El abismo se abrió ante mí, oscuro y vasto. Sentí que mi corazón se aceleraba, como si realmente fuera a caer. No puedo, repetía, pero mis pies no retrocedían. En ese momento, una chispa de claridad apareció en mi mente. Era un recuerdo fugaz, una risa, un abrazo. Me detuve. ¿Era esa la conexión que las mujeres mencionaron? Sin comprender del todo, di un paso hacia el borde. Sentí la brisa helada en mi cara y el eco de sus palabras. Recuerda. Con cada respiración, la voz susurraba más fuerte. Y entonces, en un impulso, me dejé caer, el abismo me tragó. No caí sin rumbo, sino que una luz dorada me envolvió. En un instante, la oscuridad se disipó y me encontré en otro lugar. Era un campo lleno de flores, vibrantes y vivas. El cielo era de un azul intenso, y el aire, cálido. Al frente, vi a las mujeres de antes, pero ahora estaban en un lienzo de colores. Eran jóvenes, alegres, con sonrisas brillantes. Ellas bailaban al ritmo de una música que solo yo podía oír. «Estás aquí», dijo una de ellas. Era la guerrera de cabello trenzado. «Aquí es donde nuestros recuerdos están guardados». «¿Pero qué significa esto?», pregunté, sintiéndome abrumada. «¿Qué tengo que hacer?». «Debes enfrentarte a tus miedos», respondió. «Solo así podremos liberarte de la carga de lo que hicimos y lo que no hicimos». De repente, la escena cambió. Ahora estaba en una cueva oscura, fría y húmeda. Sentí un escalofrío recorrerme al darme cuenta de que las paredes estaban cubiertas de runas antiguas. Miré más de cerca y comencé a reconocer algunos símbolos. Eran los nombres de los guerreros. «Estos son sus nombres», murmuré. La guerrera apareció a mi lado. «Sí. Ellos olvidaron quiénes eran porque sus historias se perdieron. Tienes que recordar cada uno de ellos. Solo así podrán descansar». Mi mente se llenó de imágenes. Recordé a mi abuelo contándome historias de hombres valientes que lucharon y cayeron. A medida que todos esos recuerdos volvían, podía sentir sus espíritus resonar a mi alrededor. «Son ellos», decía mientras intentaba descifrar los nombres en las runas. «Su vida, su honor, todo está aquí». Pero entonces, una sombra oscura emergió de la cueva. Era una figura ennegrecida, con ojos vacíos que me miraban fijamente. Temí dar un paso atrás. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz temblando. «Soy el eco de lo que se ha olvidado», dijo la sombra, su voz un susurro grave. «No puedes revivirlos. Solo te llevaré con ellos». Era una amenaza. Sentí mi corazón latir con fuerza, pero recordé las sonrisas de las mujeres y el poder de sus historias. «No voy a huir», respondí, firme. «Voy a recordar». La sombra se acercó, y el miedo comenzó a apoderarse de mí de nuevo, pero esta vez decidí enfrentar eso. Con cada nombre que pronunciaba, las runas comenzaron a brillar más intensamente. La sombra se estremeció. «Detente», gritó, pero ya no iba a dejar que el miedo me controlara. «Haré que sus historias vivan», grité, desafiándola. Su rostro se retorció en un gesto de furia, y las rocas comenzaron a temblar. La batalla no había terminado y estaba a punto de pelear por la verdad. Pero, ¿podría enfrentar lo que estaba a punto de liberar? Capítulo 7. La sombra rugió, su eco resonando en la cueva como una tormenta. El suelo temblaba bajo mis pies, y con cada grito que salía de su boca, las runas brillaban más. Había un poder en esas historias, y lo podía sentir atravesando mi cuerpo. No retrocedería. «Recuerda», grité, mientras forzaba mis recuerdos hacia adelante. Repetían nombres uno tras otro. Hubo murmullos, un zumbido. Las runas se iluminaban como si estuvieran vivas, pulsando en sincronía con mi voz. La sombra se detuvo, sus ojos vacíos se agrandaron. «¿Qué has hecho?». Siseó, su tono se tornó un lamento. A medida que continuaba recordando, las figuras de guerreros empezaron a emerger de la oscuridad. Eran fantasmas destilando una mezcla de gloria y tristeza. No estaban solos.
Detrás de ellos, se podían oír las risas de mujeres, su aliento lleno de esperanza. Les vi, no solo eran guerreros, eran padres, hermanos, y esposos. Sus ojos me miraban con gratitud. La sombra parecía quebrarse, su forma se distorsionaba. La luz crecía lo suficiente como para hacer que retrocediera. No pueden volver. ¿No lo entiendes?, gritó la sombra. Sus historias fueron selladas con su sangre. No hay salvación. Pero yo no iba a escuchar. Con cada nombre, con cada historia, una luz nueva nacía. Estaba empezando a ver sus vidas adentro de mí. La valentía, el sacrificio, todo lo que habían hecho. Ellos merecen ser recordados. Respondí, más fuerte que antes. Cada palabra era un latido, una promesa. La cueva se iluminó como si el sol hubiera entrado en aquella oscuridad. Las figuras de los guerreros comenzaron a moverse, entrelazándose con las de las mujeres. Era un cuadro de fuerza y vulnerabilidad. Sentí una conexión profunda, como si esos recuerdos profundos se apoderaran de mí. De repente, todo cambió. La sombra dio un último grito, un grito de puro dolor. «No me dejes», suplicó, extendiendo su mano hacia mí. Pero mi foco no era ella. Estaba inmersa en lo que podía ser, no en lo que había sido. «Tu tiempo ha terminado», dije, sintiendo que una oleada de valor surgía dentro de mí. Sabía lo que debía hacer. Con un último nombre pronunciado con fuerza, lancé la energía que había acumulado. La luz aumentó, envolviendo todo el entorno. «A través de la memoria, eres libre», grité. La sombra se desvaneció en un torbellino de oscuridad y luz, y con ella, la cueva comenzó a descomponerse. Sentí como los guerreros y las mujeres se unían en una explosión de energía. El miedo se unió a la esperanza, y entonces, todo colapsó. Cuando la luz se desvaneció, me encontré tendida en un campo lleno de flores, el mismo donde había comenzado. Las mujeres me rodeaban, sonriendo con alegría. Estábamos en un ciclo de sanación. Habían encontrado su paz. Pero, ¿y yo? Era una pregunta que aún no tenía respuesta. Entonces, mientras se dibujaba la calma, escuché un susurro en el aire. Era familiar. «Recuerda», decía la voz, pero esta vez no estaba llena de temor. Era un llamado dulce, un recordatorio no solo de lo que había perdido, sino de lo que aún tenía que descubrir. Me levanté. Caminé hacia el horizonte, sintiendo que algo nuevo se estaba gestando en mi interior. Había un nuevo camino por delante, pero sabía que no estaba sola. Sin embargo, una sombra todavía persistía en algún lugar detrás de mí, y el eco de lo olvidado me rodeaba retador. Aún quedaba mucho por recordar. ¿Sería capaz de enfrentar lo que vendría? Capítulo 8. La brisa suave acariciaba mi piel, pero había un inquietante susurro en la distancia. Las risas de las mujeres resonaban, pero ya no estaba segura si eran motivo de alegría o una advertencia. Empecé a caminar, pero el camino se tornaba confuso. Entre las flores, algunas eran oscuras, como si llevaran consigo un secreto pesado. Mientras avanzaba, noté que las flores brillaban con un aura tenue, como si estuvieran tratando de comunicar algo. Miré a mi alrededor, cada cara de las mujeres, cada sonrisa, parecía tener una historia que contar. Pero cuando me detuve a escuchar, las voces se desvanecían. «Espera», grité, un impulso de necesidad surgiendo de mi interior. Pero nadie se detuvo. En su lugar, un vacío comenzó a encenderse en mí. Fue entonces que vi una figura cruzando el campo, una mujer de cabello dorado que se desvanecía al instante en que la miraba. Algo en su presencia me resultó extrañamente familiar, el eco de aquel susurro aún resonaba en mi mente. «Recuerda». Eran mis recuerdos, atados a esa mujer. Decidí seguirla, pero cada paso que daba parecía guiarme más lejos de las mujeres sonrientes. «El pasado está llamando», pensé. Los nombres que había recordado, y los que aún no, luchaban por hacerse un lugar entre mis pensamientos. Entonces, allí, un rayo de reconocimiento me atravesó. El rostro de la mujer que había visto era el de mi propia madre. Mi corazón se detuvo un momento. ¿Qué significaba eso? De repente, la calma se rompió por una explosión ruidosa que presionaba contra mi pecho.
Todo se oscureció a mi alrededor. Me sentí enredada en raíces afiladas que emergían de la tierra, atrapándome. Sentí miedo y desesperación. Había una conexión entre lo que había liberado en la cueva y este momento. Necesito recordar, grité. Sin embargo, el eco de mi voz era un susurro en el viento. La oscuridad se volvió densa y amenazante, y de las sombras emergió una figura familiar, la sombra que había creído vencer. ¿Crees que puedes escapar de mí? Rió, su voz rebosante de un poder sombrío. Soy lo que dejaste atrás. No puedes seguir adelante sin enfrentarme de nuevo. Intenté luchar contra la ansiedad que surgía en mí. Pero en lugar de retroceder, comprendí que cada una de las historias olvidadas contenía claves para desatarme. Recurrí a la luz que había sentido en la cueva y la llamé con todo mi ser. No me perteneces. Dije con firmeza, y la luz comenzó a brillar sobre mí, creando una burbuja que se expandía a medida que la sombra intentaba acercarse. Pero no estaba segura de si era suficiente. Entonces, lo vi, los hombres y mujeres que había liberado anteriormente. Sus sombras, aunque difusas, resonaban a mi alrededor, entrelazándose con mi energía. Eran mis aliados. Me llené de fuerza al recordar sus sacrificios. La sombra se detuvo, sus ojos vacíos mirándome, pero no había miedo en mí. Solo determinación. No puedes borrar lo que soy, siseó, pero yo no escuchaba. La luz era más intensa, y con cada nombre que pronuncié, el tiempo pareció estancarse. Eres parte de ellos, pero no puedes quedarte aquí, murmuré. Al reconocer su lugar en la historia, la sombra comenzó a desvanecerse, y con ella, las raíces que me mantenían atrapada se rompieron, la luz me rodeó completamente. Pero justo cuando parecía que todo se desvanecía, sentí una conexión especial con cada guerrero, con cada mujer y con mi madre. Y comprendí que su legado seguía vivo en mí. Entonces, una nueva revelación me golpeó. Todavía hay historias por contar, pensé. En ese instante, me di cuenta de que el viaje apenas comenzaba. Había más por descubrir, más que recordar. ¿Estaba preparada para enfrentar la verdad de mi historia? La luz se desvaneció lentamente, dejando una sensación de esperanza mezclada con confusión. Tenía que regresar para buscar la respuesta, y aunque el camino era incierto, me sentía lista para enfrentar lo que vendría. Sin embargo, la sombra seguía acechando en la distancia, recordándome que el pasado nunca se aleja completamente. Capítulo 9. El aire seguía lleno de bruma, y aunque la luz se desvanecía, el eco de los susurros aún flotaba a mi alrededor. Sentí como si hubiese cruzado un umbral. Las mujeres que una vez parecían alegres ahora se desdibujaban, pero aún me miraban con curiosidad. Fue entonces que comprendí que mi tranquila exploración se había terminado. Todo había cambiado, y algún tipo de desafío se avecinaba. ¿Dónde estoy?, murmuré, sin poder evitar que la pregunta se escapara de mis labios. La respuesta no llegó, pero el vacío en mi estómago se intensificó. Tenía que encontrar la figura de mi madre, esa conexión familiar que aún ardía en mí. Comencé a caminar, guiada por un impulso casi instintivo. Sabía que no podía permitir que la sombra me alcanzara de nuevo. El camino era más oscuro, y las flores, antes brillantes, parecían marchitarse. Cada paso me revelaba fragmentos de recuerdos que escapaban y se entrelazaban en mi mente. Leyendas de mujeres guerreras que habían luchado por sus derechos, historias de sufrimiento, y un peso insoportable de pérdidas que nunca había entendido. Al girar una esquina, vi una pequeña cabaña, sus paredes cubiertas de espinas y flores silvestres. Me acerqué, sintiendo la energía latente, como si se tratara de un umbral a lo desconocido. Con cada paso, me preguntaba si sería un refugio o una trampa. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mamá, llamé, temiendo que la respuesta fuera un eco vacío. La puerta se abrió con suavidad. Dentro, una tenue luz iluminaba el espacio. Estaba desordenado, pero había objetos familiares, un telar, un espejo antiguo y un viejo cofre. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué significaba todo esto? Obviamente, había algo que necesitaba encontrar. Me acerqué al espejo. Reflejado allí estaba yo, pero detrás de mí, la imagen de una mujer de cabello dorado comenzó a aparecer.
Era mi madre, sonriendo, pero sus ojos reflejaban tristeza. «Recuerda quién eres», susurró, una voz tan familiar y cautivadora que me llenó de esperanza. Pero algo dentro de mí se resistía. ¿Cómo puede haber dejado atrás un legado tan importante? La sombra apareció en el espejo, su forma borrosa deformando su imagen. «Vas a fracasar, tal como lo hicieron las mujeres antes que tú, Siseo». Mi determinación se enfrió en medio de un torrente de dudas. «No estoy sola», respondí, sintiendo el apoyo de aquellos a quienes había liberado. Recordé sus sacrificios, su valentía, y todo aquello que habían hecho para defenderse. Me volví hacia el espejo nuevamente y vi a mi madre sonriendo con fuerza. «No temas enfrentarte a lo que viene. Las historias que llevas son tu poder», dijo, y cada palabra resonó en mí. Comprendí que no solo debía recordar, debía abrazar mi historia, por más dolorosa que fuera. «¿Cómo puedo hacerlo?», le pregunté, sintiendo que la sombra se acercaba, latente y amenazante. Ella extendió una mano, como si invitara a tocarla, entonces, el fogonazo de luz me atravesó. Sentí un pulso naciente dentro de mí. No solo era mi historia, era la de todas esas mujeres que habían sido olvidadas. El brillo se expandió ante la sombra, y la cabaña comenzó a temblar. «Cada historia cuenta. Cada vida importa», dijo mi madre, antes de desvanecerse en el aire. Me quedé sola en la penumbra, en mi mente resonando el eco de su voz y un nuevo propósito. Justo cuando la sombra dio un paso adelante, tomé una respiración profunda, listas para enfrentar lo que estaba por venir. Y, al hacerlo, comprendí lo que necesitaba el mundo. No solo recordaré, sino que también contaré. Las raíces de mis recuerdos florecieron mientras un nuevo poder se encendía en mi interior. La confrontación estaba llegando, y esta vez, no huiría. Pero en ese momento exacto, sentí el suelo temblar y un rugido sordo resonó de lejos. Una nueva amenaza se acercaba. Algo mucho más grande que la sombra, y esta vez no solo afectaba mi historia, sino a todos aquellos que había dejado atrás. La urgencia me empujó a actuar, y antes de que pudiera pensar en las consecuencias, decidí que era hora de salir de la cabaña y enfrentar lo que viniera. El aire se volvió denso, y el camino por delante prometía un desafío inminente. ¿Qué vendría tras la sombra? La respuesta se avecinaba, y estaba lista para encontrarla. Capítulo final. El viento aullaba mientras salía de la cabaña, y el paisaje se tornaba cada vez más sombrío. El eco del rugido seguía desgarrando el silencio, y con cada paso que daba, la sensación de que algo me observaba se intensificaba. No podía dejar que el miedo me paralizara, tenía que enfrentar lo que se avecinaba. «No estoy sola», me repetía, recordando las historias de las mujeres que había liberado. A medida que avanzaba, noté que el suelo vibraba bajo mis pies. Las flores marchitas parecían responder, como si los ecos de sus historias resurgieran de la tierra. Mi determinación crecía. Había una conexión entre mí y los guerreros que habían sido olvidados, un vínculo que unía mi futuro con su pasado. Al fondo, discerní una sombra oscura, creciendo de forma imponente y amenazante. «No puedes pasar», grité. Pero la sombra se reía, una risa siniestra que reverberaba en el aire. «Todavía crees que controlas tu historia, pequeña. Cada memoria, cada lágrima, cada susurro, todo está en mí ahora», recordé a mi madre, el poder de sus palabras. Sabía que no podía dejar que las sombras definieran mi camino. Con el corazón palpitando, avancé, enfrentándome a la oscuridad en su forma más pura. «No voy a dejarte ganar. Tus mentiras no tienen más poder sobre mí». Tal vez el miedo seguía presente, pero ahora también había esperanza y valentía. Sentí la energía de las mujeres que había olvidadas fluyendo en mí, un torrente de fuerza que me empujaba hacia adelante. Las runas en mi interior comenzaron a brillar y pronuncié sus nombres en voz alta. El resplandor aumentó y, por un momento, el paisaje se iluminó con una luz radiante. La sombra se estremeció, retrocediendo momentáneamente ante el poder de la memoria. «Recuerden sus historias», grité, y al instante, las figuras de los guerreros emergieron a mi lado. Cada uno de ellos había sido olvidado, pero sus rostros mostraban un profundo sentido de alegría y reconocimiento al luchar por su lugar en la historia.
La sombra, sin embargo, reconstruyó su forma y atacó con furia renovada. No te dejaré escapar, aulló. Podía sentir su ira como un viento helado que intentaba ahogarme. La batalla estaba lejos de terminar, tomé una decisión, vulnerabilidad y fortaleza podían coexistir. Con cada nombre que pronunciaba, cada historia que compartía, la sombra se retorcía, y mis aliados se unían a mí. Son ustedes los que viven. Juntos somos más fuertes. Grité, y al instante, una ola de energía salió de mi interior. El combate se tornaba más intenso. La oscuridad lanzaba ataques mientras yo establecía un vínculo más fuerte con los espíritus que me rodeaban. La luz que generamos debilitó la sombra. Comenzaba a ver grietas en su forma como si estuviera desvaneciéndose. No puedo perder. No hay un camino atrás. La sombra se quejaba con desesperación. Pero ya había renunciado al control. Estaba lista para dejar ir lo que nunca debería haber llevado. Al recordar las historias, la luz que surgió era casi cegadora. Con todas mis fuerzas, avancé hacia la sombra, sosteniendo la luz en mi corazón. Este es nuestro legado. No puedes detenerlo. Grité, mientras me lanzaba hacia la oscuridad. La colisión fue poderosa, la luz se esparció en todas direcciones, creando un terreno nuevo, y entonces, la sombra estalló. Una explosión de energía iluminó todo el espacio, borrando los límites de la cueva que había llevado mis sueños y mi historia. Cuando la luz finalmente se desvaneció, me encontré en el mismo campo de flores. Las mujeres estaban allí, sonriendo de nuevo, pero esta vez sus miradas eran diferentes, llenas de esperanza, el mundo parecía más brillante, y comprendí que había sobrevivido al encuentro con mis propios miedos. Pero también sabía que de algún modo, parte de la sombra siempre estaría presente. La pregunta que me quedaba era si la lucha había terminado o si simplemente había entrado en una nueva etapa de este viaje. Caminé hacia las mujeres, sintiendo el peso de las historias liberadas, pero también un vacío. ¿Qué viene ahora?, murmuré, y aunque no esperaba una respuesta, sabía que las historias continuaban. Nunca habría un final absoluto, solo muchas historias aún por contar. Mientras miraba hacia el horizonte, la niebla se disipaba y una nueva claridad se formaba. Había aprendido a recordar, a encarar lo que vendrá, y aunque algunas preguntas se mantenían sin respuesta, el peso del pasado ya no era mío solo. Las voces resonaban en unión, y entendí que la historia seguía viva en cada uno de nosotros, nunca más estaría sola.